El texto número 8 es Aportes teóricos para la reflexión sobre la práctica en el nivel inicial. Es un documento de la provincia de Buenos Aires de hace varios años, donde se identifica a partir de la tarea docente ligada a la enseñanza, tradiciones y tendencias. Tradiciones llama a las corrientes pedagógicas que se han ido consolidando en ideas y prácticas de los docentes y las docentes de nivel inicial. Y tendencias a aquellas concepciones que están en vías de consolidación y no forman parte de muchas de las ideas y prácticas de docentes del nivel inicial. En las tradiciones ubica la pedagogía tradicional, la escuela nueva, la pedagogía tecnicista, y en las tendencias a las pedagogías críticas. Luego vamos a poder discutir o pensar si las pedagogías críticas ya se han podido instalar o todavía forman parte de una tendencia. Para poder reflexionar a partir de esto, nos propone el texto 3 dimensiones. Para poder reflexionar sobre lo que tenemos internalizado por nuestra biografía escolar y por la formación recibida. Estas 3 dimensiones sobre el hacer pedagógico serían el saber hacer y el saber ser. El saber hace referencia a una dimensión mayoritariamente pedagógica, es decir, saber lo que se enseña. El saber hacer a aspectos más ligados a la didáctica respecto a saber cómo enseñar o poder transponer esos contenidos o esos conocimientos y saberes a las situaciones de enseñanza. Y el saber ser es una dimensión mayormente ética, política, que tiene que ver con el compromiso social del educador, ¿no? Y cómo se implica en cuanto a la formación de su identidad profesional y a su inmersión dentro del contexto en el que desarrolla su tarea. Las 3 dimensiones son políticas, sin embargo, más allá de que una lo diga más explícitamente, ¿por qué? Porque implican decisiones que responden a posicionamientos y a marcos de referencia teóricos. Y nos ayudan a ampliar la mirada sobre diferentes aspectos que se ponen en juego. Bueno, la primera tendencia que ubica el texto es la pedagogía tradicional, que la podemos ubicar del siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX. No lo dice el texto, pero coexisten en la primera parte del siglo XX pedagogía tradicional y experiencias de escuela nueva. Hay una primera etapa de la pedagogía tradicional que describe el texto, que sería tradición normalizadora, disciplinadora. Ahí se acentúa el saber ser, ya que se coloca al maestro como modelo, así como ejemplo de conducta. Es el momento de la historia en la que se forma el ciudadano para los nuevos Estado-nación, el auge, surgimiento del sistema educativo argentino, y el saber se centra en las normas y principios necesarios para actuar en ese nuevo orden social. Se busca formar un ciudadano homogéneo, civilizar la barbarie, educar al soberano. Por esto le suena un poco de Sarmiento, ¿no? Es un saber ser muy diferente al que va a aparecer en las pedagogías críticas, ya lo vamos a ver. Y una segunda etapa, la tradición academicista del docente enseñante. Allí se acentúa el saber, desvalorizando las otras dimensiones. ¿En qué sentido? Que se apunta a ubicar al docente como poseedor de los conocimientos y saberes de manera vertical, ¿sí? Es decir, como un docente que posee el conocimiento científico, que es tomado como algo neutro, y él es quien lo va a transmitir de manera vertical a un estudiante que es un recipiente vacío, que no sabe nada y debe recibir eso que le deposita el docente, que debe estar estrictamente formado. Por eso se acentúa mucho la formación docente en ese momento.
se lo va a definir como magiocentrismo, ¿no? Está centrado el protagonismo en el docente. Y es el docente o la docente quien va a garantizar el éxito de este proceso, ya que va a ser quien ordena, ajusta, regula las inteligencias, impone la disciplina y se va a enseñar mediante la repetición, la memorización, la fijación. Es un poco esta idea de repetir lo que me dice el docente o lo que me muestra el docente, ¿sí? Imitarlo, repetirlo correctamente y en base a eso una idea más conductista, ¿no? De premiar el acierto, castigar el error. Y el estudiante va a estar en un segundo plano, relegado, en un lugar más pasivo, ¿no? Después podemos ubicar a la escuela nueva, principios del siglo XX. En Argentina toma fuerza, en particular en el nivel inicial, en los años 60. De esto va a hablar un poco el texto porque ahí son las tradiciones que persisten. A los fines de analizar las escenas que ustedes seleccionan en los videos, vamos a poder pensar en ambos caras, digamos, de la aparición de la escuela nueva. Podemos pensar en lo que es más fiel a esa tradición, a lo que propone la escuela nueva, y también a esos aplicacionismos que se dieron con aciertos y algunas pifias, digamos. Lo que hace la escuela nueva es centrarse en el saber hacer, retomando estas dimensiones, ¿no? Y relegando las otras. Se centra en el saber hacer porque se le da mayor valor a las estrategias, es decir, buscarle la vuelta a cómo, más que a los métodos, que serían como un camino ya armado, ¿no? Como una aplicación técnica, una instrucción que ya nos dice cómo hacer las cosas, cómo se enseña algo, seguir los pasos y ya lograrlo. No, la escuela nueva todo el tiempo está pensando cómo hacer, está revisando las estrategias, el cómo. Es el pensar cómo se aprende. Se le da valor al proceso y no tanto a cuánto se aprende. Es decir, el qué serían los contenidos. Se les da menos relevancia, no es que desaparecen, y es el momento en el que por ahí predomina esta idea de mejor que sepan poco, pero que lo sepan bien. Se busca más la experiencia en sí, la experimentación. Yo quería preguntarles en este punto si les va sonando algo de esto que estoy diciendo respecto a las escenas que están eligiendo, o a profes que tengan o que hayan tenido, tanto en la formación actual como en secundario o en otros niveles. La dimensión del saber ser queda en un lugar secundaria, pero no porque el docente o la docente carezca de compromiso, sino piensen en la escuela serena de las hermanas Cosettini, ¿no? Que es fiel exponente de la escuela nueva y no hay falta de compromiso en su tarea, sino que a lo que refiere es a que las docentes se corren del protagonismo de la escena educativa para centrar todas las acciones en los niños y las niñas. Se privilegia la libertad de movimiento y en el aplicacionismo que se da en los años 60 en Argentina, una mirada psicologista, más ligada a la maduración y al desarrollo. Y acá podemos ver cómo se intentó aplicar un poco el ideario de Piaget, por más que no haya sido la intención que él tenía, justamente porque él lo que quería era estudiar cómo se produce el conocimiento, cómo aprenden los niños y las niñas, cómo va evolucionando esto, y no pensó en un método para aplicar a lo escolar. Justamente él renegaba de eso. Y en este sentido es que les voy a leer brevemente un apartado del libro de Piaget para principiantes que les decía que escribió Adriana Cerúlnikov. Dice: ¿por qué eclipsó en las décadas del 60 y 70 a los especialistas en educación, siendo que esta disciplina no fue central en su reflexión?
porque su idea de un niño poseedor, por pequeño que sea, de una enorme creatividad, constituyó una alternativa a la visión conductista vigente. Esta proponía la transmisión de conocimientos a través del lenguaje y el aprendizaje como almacenamiento o como reproducción. ¿Qué dijo Piaget a los maestros? Quien quiera ser maestro debe ser creador de oportunidades para descubrir. No se puede concebir la enseñanza como una práctica mecánica y dogmática. En este sentido, ¿sería una contradicción que la práctica pedagógica derivada del constructivismo sea un recetario que indique a qué edad hay que enseñar qué cosas? ¿Y no se pudo aplicar la teoría de Piaget en las aulas? Sí, pero se cometió el error de aplicarla directamente. ¿Cuál sería el riesgo de ese aplicacionismo? Por ejemplo, impedir que se enseñe a un niño un contenido antes de hora, porque así lo indica la edad en que aparece la estructura operatoria, o tomar las situaciones experimentales creadas por la Escuela de Ginebra como modelos de enseñanza. ¿Qué opinaba Jean Piaget sobre esto? Él decía que un psicólogo no puede ponerse en el lugar del pedagogo a darle consejos, puede sí darle elementos para que éste reflexione. ¿Pero es posible tomar de la teoría algunas directrices para la educación? Sí, por ejemplo, otorgando al alumno un papel central en sus aprendizajes, defendiendo que la enseñanza sea un proceso generador de aprendizajes significativos, no mecánico o repetitivo, concibiendo el error como posibilidad y condición para el aprendizaje, y no como carencia o ignorancia, partiendo de las ideas previas del alumno para organizar situaciones de enseñanza. ¿Cuál es el legado científico piagetiano? La teoría constructivista del conocimiento. ¿Y cuál es el legado humanista de Piaget? La creatividad, crear para comprender. El mundo es comprensible solo en la medida en que la mente crea los instrumentos para interpretarlo. Él mismo dio una lección de creatividad diferenciándose de la mentalidad del científico común, propuso otro paradigma. Dio además una lección de constructivismo porque demostró en su labor que el mundo es múltiple, puede ser reflejado de 1000 formas en los ojos de cada observador. El mundo es un lugar para ser activo. Con esto adelantamos un poco cuál sería la crítica al aplicacionismo que se dio en Argentina en los años 60, sobre todo en el nivel inicial, ¿no? Eh, a los fines de analizar lo que proponen los videos, sobre todo el de Montessori, por ahí vamos a recurrir más a lo que resulta fiel al ideario de la escuela nueva, ¿no? Se destaca el trabajo en grupo en reemplazo del trabajo solitario, el trabajo cooperativo prima, digamos, el clima de afectividad en la relación docente-alumno. Y la crítica que se hace justamente, como les decía, es que se abandonan o se tergiversan, mejor dicho, algunos de los principios de la escuela nueva, que es en este aplicacionismo, que serían la libertad, la actividad. La actividad es lo central en la escuela nueva. Todo gira en torno a la actividad y a la actividad del niño y en muchos casos la actividad espontánea, a ver qué es lo que el niño hace, qué es lo que al niño le interesa y a partir de eso se piensa todo, todas las propuestas. La individualidad en tanto singularidad, no porque trabaje solo, sino porque se lo mira singularmente a ver cómo es, cómo se manifiesta, cómo se expresa, qué le interesa. Como les decía, quizás sí vean cuando analicen el día Montessori, expresado de manera más fiel o más respetada estos principios, que como se llevó a cabo por ahí en otros momentos de la historia del nivel inicial. Pero como estamos yendo por ahí a lo que nos dice el texto, vamos jugando un poco y un poco, ¿sí? Bueno, otra corriente sería el tecnicismo, con auge en la década del 70, privilegia el saber hacer, pero en términos de eficiencia, buscando responder a técnicas predeterminadas. El docente en lo que se convierte, o la docente, es en un aplicador de un currículum ya establecido. O sea, lo que tiene que hacer es bajar los contenidos que pensaron otros que son especialistas al aula o a la sala, y los tiene como que bajar y que transmitir directamente. Es decir, no hay un proceso de apropiación, de construcción. No importa tanto el proceso, sino el resultado. Y acá nos convertimos como en piezas de una maquinaria, digamos. Se planifica de forma cerrada, sin flexibilidad, buscando la previsibilidad, es todo riguroso, es decir, es el momento en el que las planificaciones están hipercontroladas, que digas paso a paso qué es lo que vas a hacer,
no hay espacio para la creatividad. Vayan pensando a medida que desarrollamos cada corriente, si les resuena, ¿no? ¿A qué les resuena? En algunos casos les va a servir más para el análisis de las escenas, pero en otros por ahí les hace acordar a algo que conocen o algo que ven en una sala de jardín. En todos los niveles lo pueden pensar, pero en particular en el jardín, ¿dónde aparecen, no? Uno dice, bueno, el tecnicismo no. Y quizás sí, en algunos casos lo vamos a encontrar. Por eso hay que agudizar la mirada. Esto sería lo opuesto a lo que propone el diseño curricular actual de la provincia de Neuquén, ¿no? Donde el docente sí se apropia, es parte de la construcción del currículum, lo toma de manera flexible y abierta, es decir, puede tomar el contenido y modificarlo y pensar cómo lo va a llevar a la situación situada, contextuada. ¿Sí? No hay un método universal como por ahí sí propone el tecnicismo, un método universal donde se da todo de la misma manera y el que lo sigue bien y el que no lo sigue, bueno, el fracaso se debe a sus falta de aptitudes, ¿no? A que no pudo seguir eso que ya está preestablecido. Y en el jardín, ¿cómo puede verse eso? Quizás como cuando se estandarizan la observación. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba muchas veces se exige que la observación tenga este fin de controlar, ¿no? Controlar lo que se hace paso por paso, tanto en la propuesta de los docentes como a ver en los informes qué hace, qué no hace, cómo no lo hace, y así como ir estandarizando como si fuesen procesos productivos. Y bueno, ahí se coloca la enseñanza y el aprendizaje como si fuesen sinónimos en un mismo escalón, ¿no? Como, bueno, si se enseña, se aprende. Y si no se puede aprender, bueno, el déficit está en el estudiante y sus aptitudes. Y por último, las pedagogías críticas. En los años 80, mayoritariamente comienza a impulsarse una revisión crítica de las tradiciones y las prácticas reproductivistas. ¿Sí? Quienes estén en el proyecto de educación popular saben que viene de antes, y quienes vengan leyendo un poco la historia de Freire y otros exponentes, sí, eh, saben que viene de antes, pero en Argentina, post dictadura, comienza a tomar un poco de fuerza, digamos, esta mirada crítica, el pensamiento crítico. Y se privilegia darle valor a las tres dimensiones. Cobran importancia en su conjunto. No sé, si bien puede alguna predominar por sobre otra, lo que no puede hacer es relegar a las otras. No puede aparecer solamente una, porque si no, no estaría viendo pensamiento crítico, trabajo sobre las pedagogías críticas. El docente en este caso es un profesional o una profesional que tiene una función pedagógica y didáctica, pero está inscripta en un contexto político, ¿sí? Es un trabajador intelectual, profesional, que está comprometido políticamente en tanto sus decisiones eh, inciden sobre la realidad en la que opera. ¿Sí? La práctica docente es una práctica social. Las prácticas de enseñanza son prácticas sociales. No pueden pensarse aisladas del contexto cultural en el que se desarrollan. Los docentes y las docentes trabajamos inmersos en una comunidad. ¿Qué hace el docente? Las pedagogías críticas recupera contenidos socialmente válidos y significativos. Ustedes, como sabrán, están sistematizados en el diseño curricular, que no es ya una bajada, sino que es una herramienta construida para brindarnos justamente ese recorte de qué es lo que vamos a enseñar, lo que podemos enseñar, lo que se debería enseñar. Pero en este caso no porque es algo que viene de arriba y es lo que nos indican que hay que hacer, sino porque eso es lo que nos va a permitir generar un piso de igualdad, garantizar derechos, poder hacer que todos accedan a esos conocimientos más allá de su punto de partida, en términos de desigualdad social, socioeconómica, geográfica. Y el docente construye la autoridad pedagógica, que se va a legitimar y autorizar esa autoridad a partir de su trabajo político, pedagógico y su relación con el saber. Es decir, de la construcción de esa identidad profesional, como ustedes estarán viendo en el espacio de práctica.
ahí es donde se va a autorizar la tarea docente, ¿sí? No está dado ni de antemano como en esta pedagogía tradicional, en donde ya de por sí, por el solo hecho de ser el maestro a cargo del aula, ya tenías una legitimidad, digamos, y la fuerza para disciplinar. En este caso es una construcción. Ya no alcanza con tener solamente los conocimientos teóricos ni con promover actividades de un voluntarismo, de buenas intenciones, para ver, a ver qué sucede, sino que hay que hacerse en la práctica, trabajando, probando, reflexionando, de la mano de la teoría que nos sirva para pensar y mejorar la tarea, revisando esos supuestos, las representaciones, los preconceptos que condicionan lo que hacemos. Así es poder hacer consciente, visibilizar las decisiones que vamos tomando. Decisiones antes de la clase, durante la clase, después de la clase. Se trata de poder tener una actitud reflexiva y por ahí desnaturalizar algunas prácticas. De eso es lo que va este texto, y la idea es que pensar qué les resuena de todo esto para las escenas que eligieron. Eh, yo creo que sobre todo para la escuela nueva, más para el video de Montessori, y las pedagogías críticas para el de jardines comunitarios populares. Igualmente pueden aparecer elementos, ¿sí?, que se vayan como entremezclando. Esa será por ahí tarea de ustedes ir pensando dónde identifican, qué identifican, y bueno, en eso continuaremos. Espero que les sirva este video sobre las corrientes pedagógicas.